Bien, estimadas y estimados, bienvenidos a todos y a todas a esta jornada de lanzamiento de la Escuela de Formación Política y Ambiental para Mujeres de la Comuna de Hualpén. Le damos a todas y a todos una cordial bienvenida. Queremos saludar en esta jornada a las autoridades que están presentes, que nos acompañan y también a las protagonistas de este desafío que comienza el día de hoy. A las mujeres que se inscribieron en esta Escuela de Participación Política y Ambiental coordinada entre USACH y también la Municipalidad de Hualpén a través de la Dirección de Desarrollo Comunitario. Son 30 mujeres de la comuna, muchas de ellas dirigentes, lideresas, también participantes de los talleres laborales que se ejecutan bajo el alero de la Oficina de la Mujer, quienes comienzan por un periodo de 3 meses a capacitarse y formarse en temáticas de participación política, equidad de género y educación ambiental. Instancias que además fortalecerán el desarrollo de las redes de colaboración y apoyo mutuo para el empoderamiento femenino y visibilización del liderazgo en las mujeres en la comuna. En esta jornada les quiere saludar la directora de Desarrollo Comunitario, la señora Miriam Ramírez González, quien les dará un potente y motivador mensaje para esta jornada de hito de lanzamiento. ¿Algo pasó? Ahí sí. Bueno, como les estaba diciendo, saludarlas a todos. A nombre de nuestro alcalde, don Miguel Rivera, quiero enviarles un cordial saludo y decirles que para las mujeres que estamos en la administración pública, todo lo que tenga que ver con formación para poder acceder a los espacios políticos siempre ha sido bastante complejo para nosotras, ¿sí? Decirles que estamos muy orgullosos porque por primera vez en la comuna de Hualpén el Consejo Comunal tiene paridad de género, ¿sí? Tenemos la misma cantidad de concejales y concejalas. En los puestos de esta nueva administración, en los puestos de confianza, también estamos 50 y 50, ¿sí? Somos 2 mujeres que estamos en los puestos de confianza versus 2 hombres, y que también consideramos que es bastante relevante. Para hacer memoria, en Chile el 60% de las iniciativas, por ejemplo, en temas de reciclaje, en redes de reciclaje, están conformadas por mujeres, lideradas por mujeres. Así que estamos muy contentas de este trabajo que está desarrollando la Oficina de la Mujer con la USACH, y ahí a la USACH igual darles las gracias porque es nuestra segunda oportunidad de trabajo colaborativo. Ya tuvimos una muy buena experiencia con la plataforma Joy, en donde muchas mujeres de nuestra comuna pudieron participar, pudieron ser parte de dicho proceso. Y decirles que estamos súper esperanzadas que de esta escuela muchas de las mujeres que participan asuman roles protagónicos en el quehacer político de nuestra comuna, de nuestra región y de nuestro país. Así que darle la más cordial bienvenida a este curso y esperar que todas hagamos un proceso de aprendizaje que nos permita continuar en esta senda que para las mujeres siempre es más complejo, y por eso la importancia de la organización y de la participación. Muchas gracias. Muchas gracias, directora, por sus palabras. Agradecer las palabras motivantes también para tanto para las autoridades que están presentes de la Universidad de Santiago de Chile, como también para las mujeres que son protagonistas de esta jornada. También queremos darle la palabra a la vicerrectora de Vinculación con el Medio, a la doctora Karina Arias Yurich, quien nos dará un afectuoso saludo para la jornada del día de hoy. Bueno, muy buenas tardes. Quisiera saludar a todas las presentes. Es realmente muy grato poder compartir con ustedes aquí en esta Escuela de Formación en Política y Medio Ambiente para Mujeres de Hualpén. Este es un espacio, como se decía, creado entre la Oficina de la Mujer de la Dirección de Desarrollo Comunitario de la Municipalidad de Hualpén y nuestra universidad, con la unidad de vinculación con el mundo público y social de la Vicerrectoría, donde aquí están presentes las dos grandes
promotoras desde la universidad, Bárbara y Jenny. En primera instancia quisiera relevar la importancia de la mujer en los espacios de toma de decisión, porque sin duda, por mucho tiempo, por muchos siglos, hemos sido promotoras de relevantes cambios y reformas en materias de salud, educación, justicia, protección social, entre muchas otras, contribuyendo con el desarrollo del país, y muchas veces también invisibilizadas. Hoy día en Chile se hace historia al elegir la primera convención constitucional paritaria en el mundo, y eso es muy relevante de tenerlo aquí en nuestro país. Pero esta realidad contrasta con la de muchas mujeres que continúan siendo minoría en espacios de representación política. Lo vemos en el Senado, por ejemplo, que está compuesto por un 30% de mujeres, la Cámara de Diputadas y Diputados, solo un 23%, las gobernaciones, un 19%, las alcaldías, como es en el caso que ya nos comentaban, acá un poco más paritaria, pero en general 17% de las mujeres, y en las concejalías un 33%. Esto según un artículo comparativo de desigualdad de género en los cargos públicos del Centro de Investigación Periodista CIPE. El bajo porcentaje de mujeres en cargo de representación política en Chile es un reflejo y un cuestionamiento al principio de igualdad que sustenta todo régimen democrático, y por lo tanto constituye un problema para nuestra democracia. Frente a este problema, una universidad pública como es la Universidad de Santiago no puede no participar, no buscar las maneras de activarse y hacer algo al respecto. Y por eso es que estamos acá. Por eso es el objetivo de acercarnos, de entregar el conocimiento disponible en los territorios, de brindar algunas de las herramientas que puedan facilitar la toma de decisiones informadas. Pero esto no es posible para la universidad si no es con ustedes, mujeres representantes de espacios organizados en los territorios que tienen un rol fundamental en la pertinencia, en dejar el sello local, y este rol de posicionamiento y acciones para impulsar la colaboración en las comunidades. Por eso esperamos que esta escuela cumpla con las expectativas de ustedes, y principalmente porque hay mucho corazón puesto de la Universidad de Santiago aquí. Hay un equipo de mujeres, excelentes docentes, ya sea de la Facultad de Ingeniería, de Administración y Economía, de Ciencias Médicas, de Periodismo, y también profesionales que están en la Dirección de Género, Diversidad y Equidad de la Universidad, de la Unidad de Vocación Artística también. O sea, un grupo pero muy fuerte de mujeres que quieren participar y quieren colaborar con ustedes, interactuar y ser parte de esta experiencia. Esta escuela claramente no puede ser posible sin el arduo trabajo realizado por todo el equipo de mujeres organizadoras y coordinadoras del espacio, tanto desde la municipalidad como desde la Vicerrectoría de Vinculación con el Medio. Son las mujeres en este caso las que hemos estado impulsando que esto se lleve a cabo, como muchas otras cosas, ¿cierto? Así que desde ya no hay que invisibilizarlas y hay que agradecer esta gestión. Sin más preámbulos, sin nada más que darles un afectuoso cariño y desearles un fructífero desarrollo en esta escuela, nos despedimos dejando el corazón de la universidad aquí con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, directora, por sus palabras de motivación. Un aplauso virtual también. Lamentablemente, por el tema de la pandemia no nos hemos podido reunir. Ojalá que en algún momento se pueda dar la instancia, pero agradecer las palabras de motivación para estas mujeres aproximadamente 30 mujeres que se han inscrito en esta Escuela de Formación Política y Ambiental y que hoy comienzan un desafío para poder potenciar sus capacidades, para poder ir fortaleciendo y ganando espacios de poder en el territorio. Así que muchas gracias. También aprovecho de darle las gracias y sumarme a las palabras de la directora de Desarrollo Comunitario, la señora Miriam Ramírez, agradeciéndola siempre la instancia colaborativa que tiene la Universidad de Santiago de Chile con nuestro municipio de Hualpén, apoyando hace poco a las mujeres emprendedoras de la comuna a través de la plataforma Joy. Así que muy agradecido también de las gestiones que realizan bajo el alero de la universidad y de la dirección que usted encabeza. Comentarle también que se encuentra hoy presente Jenny Sánchez Contreras,
Ella es la contraparte y quien también nos ha apoyado a poder organizar esta escuela de formación política. Hemos estado trabajando hace aproximadamente 2 meses para poder organizar esta escuela que parte el día de hoy. Así que la dejo las palabras para que ella igual pueda saludar a las mujeres el día de hoy en este hito de lanzamiento. Jenny. Hola, buenas tardes a todas. Un gustazo verlas. Estamos muy felices de participar en esta instancia. Me sumo a todas las palabras antes dichas, darle la bienvenida a esta escuela que está planificada con mucho cariño y con un gran cuerpo docente, como decía la vicerrectora de vinculación con el medio, que va desde la ingeniería hasta la vocación artística. De hecho, tenemos presente algunas de las docentes, así que muy agradecida que también participen en esta instancia de inauguración. Y nada, nos estaremos viendo durante todos los módulos, haremos los apoyos necesarios para que esta escuela sea exitosa y agradecerles también a Nicole por dejarme hablar en este momento. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Jenny, a todas también, al cuerpo docente que ha hecho también que esta iniciativa pueda surgir en pos y en beneficio de las mujeres de nuestra comuna. Vamos a contextualizar un poco de la Escuela de Formación Política, si bien el afiche informativo y la razón por la cual ustedes se inscribieron en esta Escuela de Formación fue también pretender fortalecer y potenciar el liderazgo femenino en la comuna, apuntando a que las mujeres puedan ocupar espacio en representación de cargo de decisión y generar un impacto positivo en los porcentajes actuales en los cargos electivos. Lo anterior se trabajará también desde un punto de vista socioambiental. Como bien mencionaba la directora Miriam Ramírez, el 60% de las iniciativas socioambientales están conformadas y lideradas también por mujeres. Comentarle que esta Escuela de Formación Política Ambiental está compuesta por 9 módulos que se impartirán durante 3 meses, entre los meses de octubre a diciembre, donde también se abordarán temáticas como equidad de género, políticas públicas, participación política, salud mental, tecnologías de la información e impacto ambiental, como también se va a abordar el tema de la sustentabilidad. La Escuela de Formación Política será certificada con una asistencia obligatoria de un 60%, por lo cual igual se pide que el día de hoy se pueda tomar un compromiso a poder participar con todo el esfuerzo que se está realizando con el cuerpo docente también y el apoyo de la Universidad de Santiago de Chile. Sin ir con más preámbulo y para no dilatar más esta jornada del día de hoy, queremos dejar con ustedes a la docente a cargo del primer módulo que se impartirá el día de hoy, denominado Mujer, Equidad de Género e Igualdad. Ella es la docente Mónica Moreira Martínez, quien compone parte del equipo de la Dirección de Género, Diversidad y Equidad de la Universidad de Santiago. Hola, muy buenas tardes a todas. Bueno, primero agradecer esta instancia. Tal como decía Nicole, soy periodista y soy parte de la Dirección de Género, Diversidad y Equidad de la Universidad de Santiago de Chile, y me corresponde inaugurar, una responsabilidad nada menor, inaugurar lo que es esta escuela de liderazgo. Así es que si a mí me dan la oportunidad de ser anfitriona, ¿sí? ¿Estoy ya como anfitriona? Como coanfitriona. Como coanfitriona, y eso me permite compartir pantalla y armar grupos, ¿cierto? Cierto. Yo les voy a compartir una presentación, pero vamos a iniciar la jornada de hoy con un ejercicio que espero que sea, o una actividad que espero que sea lo suficientemente breve, pero que nos permita hacer como este motor de arranque, ¿cierto? Este primer módulo que, tal como indicaban Nicole y Jenny, es sobre mujeres, equidad y igualdad de género. La idea es que podamos hacer distinciones, ¿cierto?, de qué implican, cuáles son las definiciones, los desafíos que tienen ambos conceptos, y para eso les voy a compartir pantalla. Yo, como siempre les pido, como las tecnologías nos suele fallar, ustedes me van contando si se ve. ¿Se ve? Sí, sí se ve. Perfecto. Modo previo de presentación. Estupendo. Pero no me sale la posibilidad de armar grupos. Yo no sé si ustedes lo ven.
Sí, la presentación sí. Sí, no, pero la posibilidad de armar grupos de trabajo. Esperen un poquito, Mónica, para Sí, que no hay Consuelo problema. pueda... Mientras tanto vemos eso, yo acá les voy a ampliar acá la pantalla. Como ustedes saben, en esta virtualidad, una vez que yo amplío la pantalla, de pronto me cuesta ir mirándolas a todas, pero igualmente estoy atenta a lo que ustedes vayan diciendo en el chat, por lo tanto siéntanse muy libres de poder hacer preguntas, me pueden levantar la manito, ¿cierto? Para poder también de alguna manera verlas yo y dar y tomar la palabra, interrumpirme, o sea, no hay problema con aquello, ¿sí? Ahora sí, Mónica. ¿Sí? Ya. Vamos a ver. Eh, no me sale la posibilidad de armar grupos. Me dice información de la reunión, optimizar, grabar en nube, grabar en computador, reacciones, deshabilitar a otros y a otras, pero no me sale la posibilidad de armar grupos de trabajo. Bueno, pero no importa, hagamos una cosa, si esto lo podemos solucionar sin mayor problema. La idea era poder armar grupos, 8 grupos de 5 personas. Eso también les daba la oportunidad de que a quienes no se conocen de poder conocerse también un poco más. Pero considerando el tema más técnico, que es lo que siempre nos juega en contra en esta ocasión, yo les quiero que nos tomemos por lo menos unos 15 minutos, ¿cierto? Para que ustedes de alguna manera puedan contestar un poquitito menos, 10 minutos, para que ustedes puedan contestar estas 2 preguntas que yo les comparto aquí. ¿Cuáles son las tareas y responsabilidades que deben realizar hombres y mujeres en nuestra sociedad? Ustedes lo pueden también de alguna manera circunscribir o mirar, ¿cierto? O reflexionar a propósito de su propio trabajo territorial o de las tareas que ustedes desarrollan en el territorio. Y la segunda pregunta es, ¿qué lugares y espacios ocupan principalmente las mujeres y los hombres en nuestra sociedad? Y ahí ya la idea es que ustedes puedan contestar esa pregunta mirando un poquitito más allá, digamos, de solo el trabajo que realizan en sus comunas, en sus territorios. Entonces yo les propongo, ¿cierto? Si estamos de acuerdo, que nos tomemos 10 minutos en aquello, yo les voy a tomar el tiempo de los 10 minutos, y una vez que a mí me suene la alarma, la idea es que ustedes puedan de alguna manera compartir, ¿cierto? En plenaria, entre todas las que estamos acá, poder compartir algunas de las reflexiones o de las respuestas que ustedes están dando a estas 2 preguntas. ¿Les parece? Así es que yo voy a tomar ahora, según mi reloj, son las 17:53, así es que yo diría que a las 6:03, 6:05, yo les voy a de alguna manera advertir que ya están con el tiempo. Si tienen alguna duda, si las preguntas no quedaron claras, ustedes me dicen y yo les voy reforzando alguna idea. ¿Sí? Así que desde ahora ya les tomo el tiempo. Les voy a compartir en el chat también las preguntas, ¿ya?
Yo de todas maneras voy tomando aquí nota de lo que están poniendo en el chat. Acuérdense que hay una segunda pregunta, también que tradicionalmente qué lugares ocupan, además de qué es lo que hacen, dónde los ven, dónde se ven. Les quedan 4 minutos. Como les decía, 4 minutos, y la idea es que, además de lo que ustedes están compartiendo por el chat, también puedan tomar la palabra para que podamos hacer un intercambio de ideas y ahí arrancar con la jornada de hoy. A ver, antes de que terminemos, hay un comentario que me deja que dice, Margarita dice, los hombres en sus lugares de trabajo, en sus espacios de trabajo y en actividades típicas de hombres. Vamos a guardar eso, ¿ah? Vamos a guardar eso para que reflexionemos en esos lugares típicos de los hombres, porque yo creo que ahí hay mucho, mucho que indagar.
súper interesante cómo vamos a partir en breve con estas reflexiones. Les queda un minuto, así es que si hay alguien que a propósito de lo que está saliendo en el chat quiere como replantearse algo o hay alguna idea o reflexión ahí que quedó, estamos ahí en los descuentos. Va a sonar la alarma. Muchas gracias. Les voy a leer, mientras alguna de ustedes se anima a levantar la mano y a tomar la palabra también, les voy a leer porque yo creo que hay respuestas muy, muy interesantes. A ver. Tímidamente, partieron así como, Marta dijo, hombres igual trabajar, mujeres trabajar más labores de la casa. Y con eso también coinciden varias, ¿no? Por ejemplo, está medio mañoso mi cursor. Glenda dice, hombres trabajar y las mujeres trabajar y ser dueñas de casa. Hombres proveedores de dinero particularmente. Yanina dice, los hombres ocupan mayormente los puestos directivos que involucran liderazgo, por ejemplo, empresariales. Las mujeres en menor medida, pero siempre presionadas por el rol de la crianza. Yanina dice, los hombres ocupan mayormente los puestos directivos que involucran liderazgo. Jenny, eso fue un aviso administrativo ahí que mandó, que recuerden que se les va a enviar un link para que marquen su asistencia y para que puedan evaluar la jornada también. Eso era como un aviso económico. Margarita dice, los hombres trabajar profesional u oficio, mujeres trabajar profesional u oficio, acompañar, educar a los hijos, asistir a la familia, dejar dispuesto el almuerzo y todo lo concerniente a la familia. Mile dice, en este momento y en este siglo XXI, ojo acá, las labores de los hombres y las mujeres en la sociedad son las mismas. Tenemos las mismas obligaciones y responsabilidades, porque debe haber una corresponsabilidad tanto en el hogar como en el trabajo. Vamos a marcar ese concepto de corresponsabilidad porque lo vamos a mirar más adelante. Y vamos a seguir acá mirando. Margarita dice, lugares que ocupan los hombres en sus espacios laborales, y esto que dijimos, las actividades típicas de hombres. Margarita, ¿puedes contarnos cuáles son esas actividades típicas de los hombres? Porque yo creo que nos vamos a sentir varias interpeladas con eso. Yo entiendo que ¿puedes reactivar tu audio? Ahora sí, Ahí gracias. sí. Hola, Estupendo. qué bueno poder intercambiar opinión así, verbal. Sí, yo pienso que, así como las demás compañeras, opinan que los hombres tienen lugares más de liderazgo. Entonces, me imagino que después de su trabajo siempre ellos se reúnen con sus pares y hacen actividades, como te digo ahí, actividades semejantes para hombres, de ir todos juntos, a tomarse un café, ir a tomarse un trago, conversar, llegar a hacer ideas, pero masculinas, no involucrándonos a nosotras. Eso es lo que hacen como grupo aparte. Sí. El tercer tiempo también, que le llaman en algunas ocasiones, sí, ¿no? Sí,
y después llegan a su casa y resulta que uno ha hecho la misma actividad de ellos, pero en cambio uno tiene que preparar la cena, esto, lo otro, 1000 cosas más. Y no estamos en las mismas condiciones en ese aspecto. Gracias, Margarita. Todos esos temas que ustedes están tratando los vamos a poder mirar más adelante también y vamos a poder abrir palabras, etcétera. Ustedes siéntanse muy libres con eso. Macarena dice, yo encuentro que ambos géneros deberían ejercer roles igualitarios. En este caso, a mi parecer, las mujeres tienen mucha más responsabilidad social que el hombre, ya que al preocuparse de las labores del hogar, sumándole criar a los hijos y todo eso complementarlos con su trabajo. En tanto, el hombre relativamente se toma el rol del trabajo, el sustento del hogar, por lo que a mi parecer el hombre está más posicionado en lugares de privilegio. Bien, lugares de privilegio también los vamos a ir marcando. Subir más rápidos de puestos que la mujer, que debe esforzarse el doble para alcanzar los puestos en la sociedad. Marian dice, los hombres por lo general solo trabajan y el tiempo restante, su ocio, fútbol. Hoy día hay partido, de hecho, así que seguramente Hualpén está detenido, como en todas partes. Las mujeres trabajan, estudian, cuidan la familia y hacen los quehaceres del hogar. Catherine Sepúlveda dice, antiguamente los hombres trabajaban y las mujeres dueñas de casa. Hoy las mujeres desarrollan un rol participativo en la sociedad, trabajan y son capaces de realizar trabajos que antes eran realizados solo por hombres. Mile dice, tradicionalmente las mujeres realizaban trabajos para proveer. Luisa. ¿Me escuchas? Luisa, ahí sí, muy bien. Habías reactivado tu micrófono. Ahora sí. Ahora sí, gracias. Ya, sí, pero de partida tenemos que partir con la sociedad machista. Por eso se marcaban mucho los roles de la mujer y del hombre. Entonces hay roles que eran específicamente para mujeres y roles principalmente para hombres. Y por ejemplo, en el caso mío lo viví como defensora del humedal Vasco de Gama, que llevo hace 13 años en la lucha. Una de las tantas cosas que me gritaron, anda a atender a tu marido en vez de andar reclamando por un humedal. Entonces el machismo también es importante en esto de los roles. Eso. Muchas gracias. Eso de anda a atender a tu marido también lo podemos replicar y lo vamos a mirar y seguramente ustedes lo van a revisar también más adelante a propósito de esta escuela, porque la participación pública de las mujeres, la actuación pública de las mujeres, aun cuando sea en los distintos niveles de participación política, ustedes tienen una participación quizá más territorial, más comunal, ¿cierto? Como decía Luis a propósito de la defensa de los humedales, pero las mujeres que están en todos esos espacios públicos, de alguna manera reciben, ¿cierto?, de vuelta de su entorno, particularmente del entorno masculino, ese tipo como de interpelación que, como ustedes bien están describiendo a propósito de los comentarios que están haciendo en el chat, tienen que ver con aquellos roles más tradicionales que se le han ido asignando a las mujeres. Jocelyn dice, a propósito de las tareas, ¿no? Dice, cuidar los espacios, mantener una armonía en el ambiente en el que se encuentran, proteger y proveer a la familia, educar y aprender de quienes rodean. Me imagino que hace referencia a los varones. Los hombres dicen que están puestos de mayor responsabilidad y poder, ¿cierto? Que las mujeres tienen un trabajo con menor remuneración en sus hogares, muchas veces asumiendo el rol de padre también de la familia o de proveedor de la familia. Y ahí a propósito de lo que decía Jocelyn, ahí también seguramente son temas con los que ustedes se van a encontrar a propósito de esta escuela, que tiene que ver con que incluso, ¿cierto? Si nosotras ponemos a los varones en un lado y a las mujeres en otro, y los ponemos en ascenso, ¿cierto?, a desarrollo académico, desarrollo de estudios, ¿cierto?, aun cuando las mujeres estudiamos más, ¿sí?, posgrados, diplomados, cursos, ahí pongámosle el nombre que quieran, incluso en la medida que las mujeres van subiendo, ¿cierto?, en ese como lugar de los estudios y del conocimiento, incluso en esos espacios más altos, le hace magíster, doctorado y qué sé yo, y todos esos títulos que son como bien rimbombantes, aún así hay brecha, y es más, la brecha salarial aumenta mucho más,
¿sí? Pese a que tenemos más estudios o mejores estudios, si ustedes quieren ponerlo desde esa perspectiva. Muchísimas gracias por todos los comentarios que están dejando. Me imagino que Luisa ahí quedó con la mano levantada, pero se la voy a bajar. No sé si hay alguien más que quiera... Luisa, de nuevo ahí levantó la mano. ¿No? Bajé la mano, bajé la Ahora sí. Si hay alguien más que quiera hacer algún comentario, ¿no? ¿Partimos? Perfecto. Ahí después ustedes van... justamente, mucho de lo que tienen que dijeron ustedes, que compartieron en el chat, y ahí va a quedar registrado, ¿cierto? A propósito de los lugares donde están los hombres, de los lugares donde están las mujeres y cuáles son las responsabilidades que tenemos, ¿cierto? En esta sociedad es lo que de alguna manera se define, ¿cierto? El concepto de género, ¿sí? Que esta construcción como histórica, como tradicional, cultural pesada, por decirlo de alguna manera, sobre todo para las mujeres como una mochila, ¿no? Esta construcción cultural que va especificando no solamente las tareas que ustedes detallaron ahí, o los lugares, ¿cierto?, donde visualizamos están las mujeres y están los hombres. Mucho de lo que ustedes dijeron identifican, ¿cierto?, a las mujeres en la casa, dueñas de casa, criando a los hijos y a las hijas, ¿cierto?, haciendo las tareas domésticas, y a los hombres fuera de la casa. No es menor, no solo el tema de que trabajan y proveen a la casa, sino que tampoco... No es menor donde ustedes los visualizan, en el café, en el bar, en el fútbol, ¿cierto? Fuera de la casa, puertas afuera, por decirlo así. Entonces, esos son los roles, de alguna manera, que se le van asignando a mujeres y hombres, y que en esa asignación, ¿cierto? También se van reproduciendo discriminaciones, se van reproduciendo creencias respecto de qué es lo que es ser un buen hombre, qué es lo que es ser una buena mujer, ¿cierto? Y se van reproduciendo desigualdades, ¿sí? Muchas de ustedes decían, claro, nosotras las mujeres también trabajamos, y yo me imagino que están pensando en el trabajo fuera de la casa y en el trabajo remunerado fuera de la casa, pero además tenemos que hacer estas otras cosas. Y cuando ustedes dicen, además tenemos que hacer esas otras cosas, y además dicen que los hombres ocio, 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 ¿cierto? Y fútbol, ese ocio, ¿cierto? Y ese fútbol, o ese yoga, o esa actividad política que ustedes hacen en sus territorios, no se identifica como un trabajo valorado para la sociedad, ¿sí? Y esa no valoración, ese no reconocimiento es lo que ahí yo les planteo que de alguna manera también genera desigualdad social, ¿cierto? Que se suma, y aquí también lo podemos problematizar, ¿cierto? Que se suma a otro tipo de desigualdades, no solamente de ser mujer, de ser parte del género femenino, sino que otras desigualdades que tienen que ver con clase, con edad, con nacionalidad, con pertenencia, con situación migratoria, por ejemplo. Cuando les digo pertenencia, por ejemplo, a un pueblo originario o a un pueblo indígena, ¿sí? Todo esto, ¿cierto?, que es tan jerárquico, que es tan pesado, va generando desigualdad social también. Y estas diferencias que parecen arbitrarias, que parecen injustas en nuestras sociedades, ¿cierto? Y que ustedes las identificaron muy bien, van generando un orden, un sistema de género, que justamente este conjunto de elementos que ustedes los detallaron con ejemplos, ¿cierto?, que de alguna manera van construyendo una sociedad, una cultura, una época. Es decir, igual marcan, ¿cierto?, este orden de género, y quizás muchas de ustedes lo pueden identificar a propósito de conversaciones con sus madres, con sus abuelas, y lo que pudieron ver, no sé, hace 2, 3 años atrás, ¿cierto?, a propósito de las series de revueltas que hemos tenido en el país, las revueltas feministas por lo pronto, ¿cierto?, que se dio así masivamente y muy performáticamente, ¿cierto?, a propósito de las denuncias en las universidades, ¿cierto?, de situaciones de acoso, o por las demandas contra la violencia hacia las mujeres, o por la demanda de despenalizar, ¿cierto?, la interrupción voluntaria del embarazo. Hay una serie de movimientos que confluyeron y que quizás a muchas de ustedes le hace
un punto de inflexión, ¿cierto? Un momento para detenerse y decir, pucha, esto no era así en otro tiempo, algo hemos ido mejorando. Bueno, ese algo, esa nueva marca tiene que ver con un orden de género que quizás ahora sí está cambiando. Y bueno, a eso también lo podemos problematizar si es así o no. Este orden de género se mantiene, se reproduce, ¿cierto?, en estas creencias que de alguna manera ustedes han ido identificando a propósito de los comentarios que fueron dejando, en estereotipos de género, ¿sí? Que son estas creencias acerca de cuáles son los rasgos, ¿cierto?, cuáles son las actitudes, qué es lo que tenemos que hacer hombres y mujeres en particular. ¿Y qué es lo que pasa con estos estereotipos de género? Que de alguna manera van deformando la realidad, porque la exageran, ¿sí? Hacen como que nuestra realidad fuera homogénea, que no permita diversidad, que no permita diferencias, que no permita que además nos reconozcamos, ¿cierto?, en esas diferencias y en ese desconocimiento y en esa diversidad, ¿no? Y eso genera justamente una situación como que esta realidad no se puede cambiar. Voy a mirar ahí. No sé si hay alguien que está... ¿Alguien quiere hacer algún comentario? ¿No? No. Acuérdense que pueden pedir la palabra o interrumpirme directamente sin ningún problema. ¿Ya? Yo les pongo esos dibujos, ¿cierto?, que ustedes pueden ver al lado de la pantalla. ¿Sí? No, parece una balanza. La balanza. La mujer más en peso, o sea, me refiero a la acción, en lo que hacemos, y el hombre menos. Carga de trabajo. Carga de trabajo, ¿cierto? Y miren, y si podemos como ponerle nombre, ¿cierto? Como a cada una de esas cosas, no es solo el maletín, ¿cierto?, que identifica esa carga de trabajo fuera, que es remunerada, sino que está el lavar ropa, el hacer aseo, el ir a las compras, el preocuparse del cumpleaños, ¿cierto? Y todo eso es trabajo, ¿sí? Es un trabajo que no es reconocido, y no es reconocido, entre otras cosas, porque no es valorado como un trabajo, ¿cierto? A propósito de que no tenemos remuneración por aquello. Claro. ¿Sí? Y este es un tema que además cobró mucho énfasis, que nos reconocimos además en eso a propósito del tema de la pandemia, ¿no? Como que este año y medio, este año 8 meses que hemos estado encerradas, ¿cierto?, de alguna manera nos dijo, no, esta cuestión no da para más. O sea, muchas de ustedes seguramente han percibido un agobio y un cansancio, ¿cierto?, superior o mayor que hace 2 años atrás, a propósito de tener que concentrar todo el trabajo, el remunerado y el no remunerado, en el espacio que tradicionalmente era para el no remunerado, ¿cierto? Entonces nos hemos visto entre medio del taller, apagando la olla, ¿cierto?, para que no se nos queme el arroz, o para que no se nos quemen los porotos, etcétera, ¿no? Eso ha tenido ha sido una reflexión global respecto de la crisis de los cuidados. Y esa idea de la crisis de los cuidados ha sido tan global que muchas agencias que ustedes quizás reconocen como Naciones Unidas, como ONU Mujeres, ¿cierto?, han dicho, si no fuera, ¿cierto?, porque las mujeres de alguna manera hacen ese trabajo, las economías del mundo se habrían paralizado aún más en este periodo de pandemia, porque fuimos de alguna manera, ¿cierto?, este trabajo invisible, por decirlo así, el que sostuvo el funcionamiento, con todas las debilidades porque obviamente estaba todo el mundo encerrado, el funcionamiento de las economías y de estos otros trabajos, ¿sí?, reconocidos, valorados, etc. Y el rol de género es lo que ustedes fueron identificando, ¿no? Son estas normas, estas reglas, estas expectativas que tiene la sociedad, que tiene la cultura, y cuando hablamos de sociedad y cultura hablamos de todo lo que está ahí involucrado, ¿cierto? Institucionalidades como el deporte, como las religiones, como las mismas familias, ¿cierto?, como la educación.
Entonces genera, ¿cierto?, estas expectativas, estos roles, estas sobrecargas que ustedes perciben, ¿cierto?, de lo que se entiende por femenino y de lo que se entiende por masculino. Y este entender, ¿cierto?, o estas divisiones tan marcadas, ¿cierto?, de lo que tenemos que hacer las mujeres y de lo que hacen los hombres, es lo que se entiende como la división sexual del trabajo, ¿sí? Es justamente esta división que dice, bueno, todo este trabajo que se desarrolla fuera de la casa, que permite el ingreso de dinero, ¿cierto?, es más valorado, ¿sí? Porque ejercen un rol público, por algo, digamos, todavía vemos que la mayoría de los directivos, ¿cierto?, que la mayoría de las presidencias de los partidos políticos, que al menos en el Congreso Nacional, ¿cierto?, la mayoría está integrada por hombres, ¿cierto?, porque la participación política y la representación política también está marcada por estas divisiones y por estos estereotipos y prejuicios de género. Miren, aquí yo les pongo algunas cifras, ya algunos datos duros que le llamamos los periodistas y las periodistas. Por ejemplo, esta es la encuesta sobre uso del tiempo que se hacía regularmente, ahora ya hace muchos años que no se hace, estos son datos del 2015, ¿cierto?, que es la encuesta nacional sobre el uso del tiempo. Y miren lo que arroja, que las mujeres en Chile destinan el doble de tiempo, o sea, esto que van percibiendo ustedes en el chat, ¿no?, el doble de tiempo que los varones al trabajo no remunerado, que es el de cuidado, el de crianza. Ojo, que cuidado no solamente de los hijos, de las hijas y de los hijos, sino que el cuidado de personas enfermas, el cuidado de algunas personas que tienen algún tipo de dependencia, ¿cierto? Y además hacerse a cargo de las tareas domésticas. Y ese es el marcador, ¿cierto? 5,89 de las horas de nuestros días despiertas le dedicamos a eso, mientras que los varones solo un 2,79% de las horas. Y a propósito de nuestro periodo pandémico en el que estamos, la Universidad Católica hizo esta encuesta y determinó un nuevo perfil de varones que viven en Chile, que son los hombres cero. Durante el periodo de la pandemia hubo un importante porcentaje de hombres que no hicieron nada del trabajo, ni de doméstico, ni de cuidado, ni de los hijos, ni absolutamente nada. Y toda esa sobrecarga de ese trabajo de cuidado y de ese trabajo doméstico, ¿cierto?, lo recibieron las mujeres. Que concluyó que solo una persona, ¿cierto?, en parejas heterosexuales, por lo tanto entendíamos que eran los varones, ¿cierto?, se reparten el trabajo remunerado en una pareja. O sea, sale esta categoría que fue como un poco de mofa, ¿no? Esta idea de los hombres cero. Y aunque ustedes no lo crean, o si quieren creerme, esta misma encuesta arrojó que cuando se les preguntó a los varones por qué no hacían estas tareas, dijeron porque son las mujeres las encargadas de hacerlo. Es más, dijeron, las hijas mayores son las encargadas de cuidar a sus padres. ¿Sí? Entonces esto para que... Y todas estas tareas es lo que quizá ustedes identifican que cada cierto tiempo, o mucha parte de su tiempo, no la pueden destinar a este trabajo político, ¿cierto? Porque es un trabajo político, independiente que sea en el territorio, y con mayor razón en el territorio, a propósito de la experiencia que comentaba Luisa, ¿cierto?, sobre su trabajo en humedales, no lo puedan destinar, ¿cierto?, a ese trabajo que es parte también de su desarrollo profesional, su desarrollo político, su desarrollo como mujeres, ¿sí? Les recuerdo que pueden interrumpirme cuando quieran. A ver, en el chat dice, Patricia dice, a esos hombres hay que hacerle un lavado de cerebro. Ojalá fuera tan automático. Lamentablemente no es tan así, ¿no? Todavía no hay nada, ni pastilla, ni examen, ni tratamiento para eso, ¿no? Sino que son procesos sumamente complejos de ir cambiando, de ir modificando, y que son bastante largos en el tiempo, ¿no? Y a propósito de esa necesidad de ir cambiando, ¿cierto? Esto que ustedes perciben como una carga, ¿cierto? Como esto que no les deja participar activamente en política, es que tenemos que trabajar,
¿cierto? Por esta idea de la igualdad de género, que es parte, digamos, de uno de los conceptos que tenemos que acordar, ¿cierto?, a propósito de este primer módulo. Pero la igualdad de género no implica, ¿cierto?, que todas y todos, y todas, si ustedes quieren, seamos iguales. No es la idea de la igualación, ¿sí?, sino que más bien es la idea de que efectivamente tenemos derechos, tenemos responsabilidades y tenemos oportunidades, pero que esos derechos, responsabilidades y oportunidades no pueden depender de haber nacido, comillas, con el sexo masculino o haber nacido, comillas, con el sexo género femenino, ¿sí? No pueden depender de ser hombre o mujer, sino que tenemos que tener derechos, responsabilidades y oportunidades por ser personas, ¿sí? No significa ser idénticos, como ya les decía, tampoco significa, y esto lo vamos a mirar un poquito más adelante, que tenemos que estar permanentemente empatados en número, ¿sí?, que es lo que hablamos de la representación, sino que es qué hacemos con esa representación a propósito de hacer cambios culturales, ¿cierto?, transformaciones sociales. Voy a mirar el chat porque ahí veo que hay un par, aparentemente un par de... Patricia dice que hay que actualizarlos. Claro, oportunidades de acuerdo a las capacidades de cada persona. Eso también lo vamos a mirar. Lo vamos a mirar porque si bien, ya, me voy a adelantar. Voy a solamente hablar del último concepto que tiene que ver con que esta falsa idea de la igualación, que no es igualdad de género, como ya decíamos, permite ver las diferencias entre las personas y también permite ver cómo se van superponiendo de alguna manera las discriminaciones, ¿ya? Y eso tiene que ver un poco con lo que iniciamos la jornada, cuando decíamos esta forma, ¿cierto?, de desigualdad social y desigualdad cultural y desigualdad política que genera esta categoría género, también se superpone a otras desigualdades, ¿sí?, que tienen que ver con mi edad, mi situación migratoria, si tengo o si estoy o no en situación de discapacidad, si me siento parte o no de un pueblo indígena y originario. Eso tiene que ver con el concepto de interseccionalidad, es justamente todas estas identidades, ¿cierto?, que viven, con las que se identifica una persona y que de alguna manera va generando discriminaciones. Y a propósito de lo que decía Patricia, lo de las oportunidades de acuerdo a la capacidad de las personas es el concepto que tiene que ver con equidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque efectivamente somos todas las personas iguales en tanto tenemos derechos y tenemos que acceder igualmente a esos derechos. Pero no todas las personas somos iguales, ¿no? Eso es lo que más o menos acabamos de reflexionar así rápidamente, generalmente. Yo les planteo a ustedes, o le planteo a Margarita, ¿sí? Podemos hablar de que todas las personas pueden tener oportunidades de acuerdo a sus capacidades si tenemos a una mujer, por ejemplo, sorda. Margarita o Patricia. ¿Podemos hablar de igualdad de oportunidades estando en esa situación? Hoy en día no. ¿Por qué? A ver. La discriminación. Ya. ¿Cierto? ¿Cómo se podría manifestar la discriminación? La discapacidad. Ya. Claro, porque está en situación de discapacidad, ¿cierto? Porque estamos digamos, hablando, ¿cierto?, de una mujer sorda. Pero la discapacidad, ¿dónde está? ¿En ella o en el entorno? En el entorno, la sociedad. Así es, ¿cierto? Justamente. Entonces, cuando nosotros vemos que esto llamado como enfoque capacitista, ¿no?, que todas tenemos que ser capaces, y al tiro le doy la palabra a Patricia, ¿qué es lo que pensamos? No es la mujer sorda la que se tiene que quedar sin derechos, sin acceso al trabajo, sin acceso a un trabajo digno, sin poder acceder a salud sexual y reproductiva, etcétera, ¿no? Sino que es la institucionalidad, el Estado, el entorno, ¿cierto?,
que tiene que modificarse y generar políticas, acciones, mecanismos para que esa mujer sorda, ¿cierto? O ciega o con algún tipo de neurodiversidad, ¿cierto? Se pueda de alguna manera, se le igualen las condiciones, ¿cierto? Que las otras mujeres que no tienen ese tipo de discapacidad o que no están en esa situación de discapacidad. Patricia, había levantado la mano. Puede ahí abrir el micrófono. Eso justamente es lo que... ¿Se escucha, cierto? Sí, muy bien. Sí, justamente a eso iba yo, que es un tema, claro, de discriminación, y el problema justamente en este caso no sería esa mujer, que lo único que, como hablaba, de que tiene todo el derecho de poder desarrollar sus capacidades, digamos, sino que es del entorno, en este caso del Estado, y ahí es donde justamente van las políticas. Tenemos que hacer algo, o sea, no es posible que nosotros estemos discriminando a una persona que, aparte de ser sorda, porque resulta que no tiene un lenguaje de expresión que todos podamos entenderle. Entonces Así ahí es. es donde también tenemos que ir educándonos y incluir, por cierto, el tema de la inclusión, la importancia del tema de la inclusión en todos los aspectos, no solamente en lo físico, sino que en el tema de los ambientes, ¿cierto? Del lenguaje, en un montón de áreas, digamos, para que todas las personas podamos desarrollarnos en igualdad de condiciones, de oportunidades. Bien. Así es, así es. Yo creo que mucho esto tiene que ver, por ejemplo, y yo creo que ustedes pudieron verla, ¿cierto? De toda la discusión que hubo cuando a los inicios, ¿cierto? Cuando se fue instalando esas primeras 2, 3 semanas de instalación de la Convención Constitucional a propósito de las intervenciones de la Machi Francisca Linconao, ¿cierto? Que ella hablaba en mapudungún. ¿Sí? Porque esa es su forma de expresarse y ese es, ¿cierto?, su lenguaje. ¿Qué es lo que debería haber sucedido? Es que ahí debiese haber un intérprete, por ejemplo, ¿no? Una interpretación, ¿cierto? Y no que ella se hubiese restado y hubiese hablado español, castellano, como queramos llamar, ¿sí? Eso ha sido, y eso fue un momento de tensión, ¿sí? Yo creo que alguien quería hablar. Sí, es que yo... Margarita, sí. Mira, justamente al respecto, eso quería señalar, porque se supone que ella no sabe hablar español. Debió haber sido obligatorio, entre comillas, tener un intérprete, porque la verdad es que igual si hubiera tenido lenguaje de señas, ella también hubiese tenido que tener un intérprete. O sea, no hay que arriesgar a las personas que están dentro de un grupo grande que pueda ocurrir lo que le sucedió a ella. Bueno, y aparte que es un experimento que está sucediendo en la sociedad, eso de los convencionales, porque como nunca en la vida lo habíamos tenido, así que también es una novedad y por eso se acepta que se hayan equivocado de no tener en su minuto un intérprete. Claro, pero tal como dice Margarita, es, comillas, esta nueva institucionalidad, ¿cierto?, llamada Convención Constitucional, y este nuevo poder, ¿cierto?, que se suma al Poder Ejecutivo, al Poder Judicial, al Poder Legislativo, que es este Poder Constituyente, el que debió haber generado las condiciones para que nos pudiésemos haber entendido, suponiendo que estábamos en ese espacio, ¿cierto? Sí. Catherine dice, más que de igualdad, yo hablaría de equidad. Son dos conceptos, ¿cierto? El de equidad de género y el de igualdad de género que transitan, yo me atrevería a decir que en paralelo, ¿sí? Efectivamente, la equidad de género, y a ver si voy bien en los tiempos, la equidad de género, ¿cierto? O la equidad a la que alude Catherine, está vinculada al concepto de justicia, ¿sí? Porque finalmente, para que yo pueda sentirme como una persona digna, con derechos, con capacidad de poder ejercer esos derechos, y cuando hablamos de derechos, hablamos, por cierto, del tema de esta jornada y de lo que va a ser toda esta escuela, que es la participación política, ¿sí? Que es un derecho. Participar en política es un derecho. Significa entonces generar las condiciones, ¿cierto?, las acciones afirmativas que ustedes han escuchado, por ejemplo, para que yo pueda justamente poder, de alguna manera,
acceder a esa igualdad de poder, a esa igualdad de derechos, a esa igualdad de ejercicio de derechos. Entonces, la equidad es, por decirlo de alguna manera, un asunto de justicia, pero es el mecanismo, por decirlo de alguna manera, para la igualdad. Por eso, de alguna manera, transitan, ¿cierto?, ambos conceptos juntos, y de alguna manera también se topan, ¿no? Porque uno como que no puede ser realidad, en el caso de la igualdad de género, si no tenemos equidad. Por ejemplo, yo aquí les puse para que no nos sintiéramos identificados, les puse un cartel de Costa Rica, creo. ¿Qué les pasa a ustedes cuando ven un seminario, ¿cierto? O un conversatorio, diálogo, como que quieran poner, donde se va a hablar sobre homicidio, femicidio y aborto, y todos los participantes son varones? A ver si alguien, ¿cierto?, quiere tomar la palabra, alguna de ustedes. No las alcanzo a ver todas, así que abran sus micrófonos nomás. ¿Qué les pasa? ¿Les parece bien? ¿Piensan que podría hacerse de otra manera? ¿Cómo? De ello, de esa conversación no se sacaría nada. Entre ¿Ya? ellos. ¿Por qué, Anita? Porque son hombres, o ellos son, por el hecho de ser, por lo general, son machistas la gran mayoría. No sé, es que se me ocurren tantas cosas a decir, pero no, mejor no. Pero pienso que Pero más adelante a lo mejor, cuando entremos más en confianza aún. Pero aquí están dejando algunas expresiones, ¿no? Rosa dice, es chocante. Jocelyn dice, es absurdo que los hombres traten estos temas sin que haya participación femenina. Marianne dice, no es igualdad. Además, que no son los indicados para hablar del tema. Rosa insiste, dice, no se puede opinar de algo que no se siente, no se vive, de la experiencia, ¿no? Bueno, mucho de eso es lo que también nos pasa, ¿cierto?, habitualmente. Catherine dice que no puede abrir el micrófono, pero que lo encuentra una aberración, ¿sí? Por mucho tiempo hemos visto estos espacios públicos de la discusión pública, del debate público. Piensen nomás en los medios de comunicación, en los paneles de los programas políticos, de los programas de debate, en los mismos noticieros, ¿cierto? Muchas veces vemos, ¿cierto?, esta como primacía que nos parece, ¿cierto?, injusta. Y los poderes legislativos, por lo pronto, los poderes judiciales, también van de esa misma línea, ¿no? Por eso, una de las medidas que se ha reconocido internacionalmente para poder llegar a la igualdad de género, es decir, que podamos participar públicamente, en este caso, ¿cierto?, en igualdad de condiciones, han sido, por ejemplo, las cuotas de género, ¿sí? Las cuotas de género es un concepto que, de alguna manera, por mucho tiempo, y cuando le estoy diciendo mucho tiempo, le estoy diciendo a inicio del 2000, si es que no es un poquitito atrás, fue uno de los temas que fue, de alguna manera, abandonado, ¿cierto?, durante los primeros años de la transición democrática post-dictadura, y que se retomó en la agenda, ¿cierto?, a propósito de la modificación al sistema binominal de elecciones. Cuando se modifica, ¿cierto?, el sistema binominal, ingresa, pero imagínense que esto hace que 3, 4 años atrás, en 2017, ingresa esta idea de las cuotas de género, ¿cierto?, ni siquiera en la elección, sino que en las candidaturas que los partidos tenían que, de alguna manera, poner, ¿cierto?, como parlamentaria o figuras políticas elegibles, ¿sí? Recién ahí. Y eso permitió, efectivamente, que subiera un poco, ¿cierto?, la representación de mujeres, en este caso, en el Congreso, ¿no? Subió, si mal no recuerdo, algo así como de un 15.8, un 16% a un 23%. O sea, subió, pero tampoco es que
sea representativo de nuestra sociedad, ¿cierto? En el sentido de hablar solo numéricamente, en Chile la mayoría son mujeres, las mayorías que militan en los partidos políticos son mujeres, y el padrón electoral, la mayoría son mujeres también, son un 51 punto y algo, ¿cierto? Que son parte de las que votan. Entonces las cuotas, estas medidas afirmativas, también se llama discriminación positiva, que es como un poco contradictorio ese término, ¿no? Son medidas justamente de equidad, que nos permiten, son medidas transitorias, por un poco lo que decía Catherine, ¿no? Deberíamos hablar de equidad más que de igualdad, son medidas transitorias. Estas medidas debiesen en algún minuto, cuando estemos en igualdad, eliminarse, ¿sí? Pero si estamos todavía con un 23% de representación en el Congreso Nacional, bueno, yo creo que nos falta un buen trecho, ¿no? Y este es el escenario, más o menos, que nos propuso esta idea de construir una nueva constitución, ¿cierto?, de manera paritaria, ¿ya? Entonces, cuando se arma la ley para las votaciones de convencionales, con este criterio de paridad, mire cómo cambia el panorama, ¿sí? Es decir, quedamos, comillas, en igualdad, ¿sí? O sea, ustedes pueden ahí, son 77 mujeres, 78 hombres, además con esta idea que también fue una medida afirmativa, ¿cierto?, de tener 17, por supuesto, escasa para lo que fuera discusión y qué sé yo, ¿no? Tener 17 escaños reservados, ¿cierto?, para pueblos indígenas o pueblos originarios. Y ahí ustedes pueden ver cuáles son los resultados, no solamente numéricos, como lo vamos a ver en algún minuto, sino que las mujeres concentraron un 4,4% más de los votos que los varones, ¿cierto? Y la brecha de paridad, ¿cierto?, redujo a un 2,9 la brecha de género que tradicionalmente se había vivido en otros espacios de elección, ¿ya? Y ahí ven, más bien como 15 constituyentes calificaron para la corrección de paridad, pero ojo, benefició más a los varones que a las mujeres, ¿sí? Pero eso tiene que ver justamente, ¿cierto?, con hacer de esta instancia una instancia paritaria. Y nada menor, porque vamos a ser el primer país del mundo que va a construir una constitución, ¿cierto?, en esta, comillas, igualdad, o condición de igualdad como es la paridad. Ahí Catherine dice, a propósito de la diapositiva anterior, ¿cierto?, donde veíamos este panel de hombres, dice, debido a que los mayores femicidas son hombres. Eso es verdad, ¿no? O sea, los femicidios mayoritariamente, y como además, como define, ¿cierto?, la ley, y la mayoría de las leyes, ¿cierto?, sí, son varones, y son varones que tienen además una vinculación afectiva, o sea, no afectiva, porque nadie mata por amor, eso es ¿cómo se llama? Eso es una aberración, como alguien escribió por ahí, ¿no? La mayoría de esos hombres han tenido una vinculación, ¿cierto? Ya sea porque la mujer es la madre de los hijos, porque hubo una convivencia de por medio, etc. Si tienen preguntas sobre femicidio, también las podemos ir recogiendo, ¿no? No se queden con ninguna duda. Pero ojo con el tema de la paridad, porque cuando se abre este proceso, yo estoy aquí, ya entramos, digamos que ojalá les vaya quedando esto a propósito del trabajo que ustedes hacen. Dijeron, bueno, pero ¿será estas 77 mujeres electas, ¿cierto?, en términos paritarios, nos van a representar? ¿Van de alguna manera a luchar por los derechos que llevan demandando tantos años las mujeres y que lo hemos visto en estos movimientos políticos? Y sí, fíjese, este es un resumen, así yo les saqué algunas ideas fuerza o algunos datos de este Observatorio de Nueva Constitución, ¿cierto?, donde una de las integrantes y quienes coordina este observatorio es la doctora Pamela Figueroa, que ella es académica de la Universidad de Santiago de Chile, que dice, y que hacen como una suerte como de descripción, de caracterización de las convencionales. Y dice, bueno, un 67,7% de las convencionales tienen un enfoque feminista o pro mujer.
O sea, podemos decir que sí, de alguna manera van a representar estos intereses que han sido tan demandados y han sido demandados en la calle, ¿cierto? Yo ahí les compartí el link y ustedes pueden leer después el texto completo, ¿no? No es muy largo, pero es un resumen interesante. Y la mayoría de las mujeres electas, además, son mujeres independientes que tenían una trayectoria de trabajo en organizaciones, como activistas, ¿cierto? Con participación en esa línea, y muchas de ellas coinciden con nuestro trabajo territorial y medioambiental, ¿sí? Es decir, hay un cruce, ¿cierto?, entre las demandas feministas, si ustedes quieren ponerlo así, y las demandas medioambientales. Hay muchas mujeres que fueron elegidas convencionales por el trabajo en los territorios, por el trabajo de denunciar las zonas de sacrificio, ¿cierto?, por denunciar, ¿cierto?, por ejemplo, la crisis hídrica por la que está el país, y además, por decir, bueno, ¿dónde está el agua?, ¿cierto?, la propiedad del agua también. Y aquí yo les voy a presentar algunas, ¿ya? Está Alejandra Flores, ella fue elegida, ¿cierto?, en esta línea de la independencia, por decirlo de alguna manera, como activista, como una mujer que por muchos años ha sido parte de ANAMURI, por ejemplo, que es la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas, que trabajan justamente no solamente en el rescate territorial, sino que en el rescate ancestral de nuestra alimentación, de la semilla, del cuidado de la naturaleza, etcétera, ¿no? No son parientes, está Carolina Vilche, ¿cierto?, que es de Modatina, que justamente también, ¿cierto?, ella es una lideresa a propósito de sus demandas medioambientales, y está Verónica Vilches, que también es parte de Modatina, ¿cierto?, que es este movimiento, ¿cierto?, medioambientalista que hay en Chile, y que una de las primeras veces que les conocimos tuvo que ver justamente por las denuncias a propósito de estas llamadas zonas de sacrificio. Pero en el caso de Verónica, ¿cierto?, que ella es una activista que denuncia el robo de agua, literalmente por grandes empresas agroindustriales en el territorio, ella ha recibido muchas amenazas. Le han incendiado la casa, le han rayado la casa, ¿cierto?, le han escrito en la muralla de la casa que la van a matar. Así, ¿sí? Entonces, esto es un ejemplo que claro, que es bastante extremo, ¿sí? Pero en esta escala que conversábamos de discriminación al inicio, pucha, hay desde esta discriminación que quizás es más invisible, porque es más simbólica, que es un poco lo que ustedes relataban, bueno, que no sé si es tan simbólica, ¿cierto? Cuando Luisa decía, bueno, anda a atender a tu marido, pero tiene que ver con esta construcción cultural, hasta este otro tipo de manifestaciones, ¿no? Que es que le amenacen, ¿cierto?, la integridad física, y no solamente, y aquí viene la violencia simbólica asociada también, no solamente las amenazan físicamente, sino que amenazan el entorno, amenazan a sus familias también. A ver, Catherine dice que llevándolo al ámbito político, la mujer es un número que hay que complementar nada más, ya que los cupos reservados para nada son representativos. Otra vez vive el machismo. Yo miraría estas cifras que yo estos números que les ponía más adelante, porque este cruce nos estaría indicando que quizás esto que plantea Catherine está cambiando, ¿sí? Hay que ver cómo queda nuestra nueva constitución, hay que ver cómo va a ser el proceso eleccionario de parlamentarias ahora, ¿cierto? Y quizá se suma a este cambio que estamos viviendo a propósito de la Convención Constitucional. ¿Alguien más tiene consultas, preguntas, algún comentario, duda? Por favor, no se queden con ninguna duda. ¿Seguimos avanzando? ¿Sí? ¿Sí? Perfecto. Seguimos entonces. Yo acá les voy a compartir algunos datos, algunas informaciones muy generales, pero que vinculan, ¿cierto?, de alguna manera este protagonismo, pero a la vez también las barreras que de algunas maneras tienen las mujeres, que desarrollan parte de su trabajo político y de su activismo político, ¿cierto?, en demandas, luchas
medioambientales, por ejemplo, ¿no? Que es como un poco lo que les convoca a ustedes también. Esta idea del medio ambiente o de vivir en un medio ambiente libre de contaminación, lo van a retomar ustedes más adelante también, es un derecho que en términos internacionales, por decirlo así, es un derecho que está reconocido y que se entiende como un derecho colectivo, ¿sí? Es decir, se entiende que las personas se pueden organizar, ¿cierto? Justamente para proteger este derecho, para garantizarlo, pero también para demandarlo, ¿sí? Va en la misma línea de otros derechos colectivos, por ejemplo, cuando hablamos de la reivindicación de los pueblos, ¿cierto? A la libre determinación, va en la misma línea, ¿cierto? Tenemos un derecho que es compartido por muchas personas a vivir en un ambiente libre de contaminación. Va en la línea de lo que se entiende por los derechos económicos, sociales y culturales, que son esos derechos que de alguna manera a mí me dicen, yo tengo una vida digna, porque tengo un acceso decente a la salud, decente al trabajo, a una educación de calidad, ¿sí? Que son aquellos derechos que a mí me permiten vivir bien. Y cuando les digo vivir bien, no lo hablo con esa cuota como de ambición, de vivir así como en una casa de 300 metros cuadrados, en estos barrios, ¿cierto? Como altos de nuestras ciudades o pueblos o comunas, ¿no? Sino que vivir accediendo a esta buena calidad de derechos, ¿no? Pero ¿qué nos pasa? Que a propósito de estas construcciones que miramos al inicio, ¿cierto? Que tienen que ver con estas desigualdades, que son muy arbitrarias por lo pronto, es que también las mujeres al momento de ingresar, ¿cierto? A este trabajo político, donde interactúan, ¿cierto? Con ecosistemas, con la diversidad, con los recursos naturales, porque lo hacen, ¿cierto? Un poco lo que yo le recreaba así muy bruscamente a propósito del trabajo de Ana Muri, ¿cierto? Ellas interactúan, trabajan, ¿cierto? Con los recursos naturales en tanto salvaguardar la diversidad de nuestros recursos naturales y de nuestros alimentos, ¿cierto? De cómo estos recursos naturales son alimentos para los pueblos, ¿no? Son también las primeras en resentir o sentir el impacto, por ejemplo, de la crisis climática. Y ya vamos a ver por qué. Luisa Valenzuela dice, las amenazas es el pan de cada día para nosotras. Así es. Se vive con el temor de que te pase algo malo y que también las familias, de alguna manera, sufran, ¿cierto? O vivan de alguna manera, esta amenaza, que claro, son amenazas porque son estos rayados, son estos mensajes, pero también llegan al cuerpo, ¿no? Porque son amenazas que apelan a la corporalidad de las personas, ¿no? Esto del secuestro, de la violencia sexual, ¿sí? Y claro, cuando nos enfrentamos a estos poderes, que son estos poderes que de alguna manera dificultan que podamos salir de esta crisis climática, por ejemplo, a propósito de los intereses económicos que ahí transitan, claro, se exacerban, ¿no? Bueno, en esta idea entonces de este derecho colectivo, también las mujeres tienen que reconocerse y también tienen que ser reconocidas, ¿sí? Y aquí nos enfrentamos igualmente a estas desigualdades y a estas arbitrariedades que hablábamos al inicio. Por ejemplo, y aquí, bueno, aquí les sigo yo comentando, digamos, porque es un derecho colectivo que ya está reconocido, ¿no? Y que se pide, por ejemplo, en la Cuarta Conferencia Mundial de Beijing, que es la conferencia de las mujeres, ¿cierto?, del 95, hubo acuerdo entre los estados para que las mujeres participaran activamente en el desarrollo de las políticas medioambientales. De hecho, la COP que se hizo cuando empezó la revuelta y la crisis acá en Chile, la revuelta política, ¿sí? La COP ya venía con esta demanda que tenía que haber más participación de mujeres y bueno, aparte de, ¿cómo se llama? Thunberg, como que no vimos muchas mujeres tampoco participando, ¿no? Como rostro así liderando este proceso. Mire, a pesar de que está reconocido este derecho colectivo, a pesar de que se ha dicho en distintas instancias internacionales que las mujeres tienen que tener un protagonismo
en el diseño de política, en la acción territorial, ¿cierto? En la acción territorial de la protección del medio ambiente, siguen reproduciéndose, ¿cierto? Estas desigualdades y estas discriminaciones a propósito de las construcciones, ¿cierto?, de género y de qué es lo que se le permite o no se le permite a las mujeres. Entonces yo aquí les comparto, por ejemplo, esto es un dato de Chile, ¿cierto?, a propósito de un análisis de la participación de mujeres y hombres en el sector pesquero y acuicultor, ¿no?, donde está involucrado sus pescas en la pesca. Miren, durante el 2018 se registraron 3.252 concesiones de acuicultura. Solo el 6% de esas titularidades correspondían a mujeres. El 6%. ¿Ya? Las mujeres cultivan, ustedes saben, las mujeres cultivan mayoritariamente las algas, por ejemplo, ¿no? Mientras que a los hombres, ¿cierto?, se les priorizan los moluscos e incluso son titulares de operaciones de salmónido y otras especies, ¿ya? Pero son las mujeres, ¿cierto?, las algueras, las que trabajan, ¿cierto?, mayoritariamente en esa área, ¿cierto?, de la acuicultura, que no es lo suficientemente valorada. Cuando hablamos de la alga, pero hablamos del cochayuyo, ¿cierto?, etcétera. Y en la gran industria también del salmón, ¿dónde están las mujeres? Les pregunto a ustedes, ¿dónde están las mujeres en la industria del salmón? En el empaque. En el empaque, ¿ya? Y Marta se silenció. ¿En el empaque dónde más? En las plantas de procesamiento. Porque Chile, a diferencia de su competidor como Noruega, que Noruega agarra una máquina, agarra el bicho, le corta la cola, le corta la cabeza y lo exporta, en Chile exportamos salmón listo para hacer sushi. Entonces se le saca la piel, se le saca la espina, ¿cierto? Y en todo ese trabajo productivo, seriado, de procedimiento, con temperaturas bajas, están las mujeres, están en esas cadenas, ¿sí? Y eso les afecta en la salud, ¿cierto?, y en las condiciones de trabajo de manera diferenciada a los varones, ¿ya? A ver, ¿alguien ahí en el chat? También categorización de la esposa de quien produce, ¿no? Y claro, y quedándose ahí en la casa también, cuidando a los hijos y a las hijas, ¿no? Miren lo que pasa a propósito de lo que es la crisis climática, ¿no? A propósito de estos no cuidados del medio ambiente. Bueno, las mujeres son las que más se afectan a propósito de las limitaciones al acceso al agua, a la pesca, a propósito de las tierras que son afectadas, ¿cierto? Y obviamente tienen un impacto diferenciado a los pesticidas y a los tóxicos. Aquí yo les planteo a Anamuri. Anamuri fue una de las primeras organizaciones no solamente de denunciar el trabajo precario a propósito del trabajo temporal o de temporada, ¿no?, en los packing de las agroindustrias a propósito de las temporadas, ¿no?, del traslado. Acuérdense cuántos años vimos estos traslados de los camiones sin resguardo, ¿cierto?, con las mujeres apiñadas adentro de los buses y los camiones. Bueno, los impactos son diferenciados, ¿sí? Y el impacto de los pesticidas y los tóxicos también. Hay muchas mujeres que tuvieron problemas, y eso lo ha registrado Anamuri, ¿cierto?, que fueron expuestas, ¿cierto?, a pesticidas o tóxicos, y que no solo tuvieron problemas en su salud en particular, sino que tuvieron problemas, por ejemplo, en la salud sexual y reproductiva, o en medio, ¿cierto?, de un proceso de gestación. Hubo pérdidas, hubo incluso casos registrados de malformación, ¿cierto?, fetal, a propósito de la exposición a pesticidas o a tóxicos. Margarita, Anamuri es la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas, ¿sí? Tiene una larga trayectoria en Chile, a propósito de lo que yo les comentaba de ser activista, ¿cierto?, en el cuidado del medio ambiente, pero desde esta lógica del trabajo en el campo, ¿sí? Desde la lógica de ir no solamente, comillas, empoderando a las mujeres que trabajan en el campo o que son de alguna manera campesinas directamente,
sino que también el trabajo de las mujeres de temporada. Ellas fueron las primeras en denunciar estas condiciones precarias, ¿cierto?, del trabajo de temporada. Y como ya les decía, esta construcción que han hecho, ¿cierto?, a propósito del trabajo político en torno a las reivindicaciones medioambientales y a la crisis climática o a la emergencia climática, ahí yo les comentaba que tuvieron un par ya de convencionales. Las pueden buscar, si mal no recuerdo es www.anamuri.cl, y no me cabe la menor duda que igual pueden haber más de alguna dirigente, lideresa ahí con la que se pueden, digamos, coordinar en el corto plazo. Seguimos con el tema de las desigualdades. Mire, América Latina, 58 millones de mujeres viven en el campo, ¿sí? Sin embargo, solo el 30% de ellas posee territorio, tierra, y apenas el 5% tiene acceso a asistencia técnica. Es decir, asistencia técnica para que puedan productivizar su tierra, para que puedan productivizar sus cultivos, ¿cierto? Y eventualmente para que puedan comercializar esos cultivos, ¿sí? Cómo poder competirle, comillas, a los gigantes, por decirlo de alguna manera. Entonces, nuevamente, ven lo que pasa, ¿cierto? Si no hay un enfoque de género, ¿sí?, si no se visualizan estas desigualdades, va a ser muy difícil, ¿cierto?, trabajar una política pública, por ejemplo, ¿no? Que minimice este tipo de impacto. Y aquí ya les puedo seguir contando otras cosas, ¿no? Las mujeres rurales, por ejemplo, o las mujeres que trabajan en el campo, producen el 60% de la comida de los hogares, ¿sí? Las mujeres son mayoría entre los pobres energéticos, por decirlo de alguna manera. O sea, no acceden a luz eléctrica, ¿cierto? O un poco lo que yo les pongo en ese recuadrito amarillo, ¿no? O sea, son, comillas, pobres energéticos en el sentido de que, por ejemplo, tienen que recoger madera para poder calefaccionar sus casas. Y de pronto esas maderas que recogen o que recolectan no son maderas que están en condiciones para poder producir un calor eficiente, ¿no? No sé, me imagino yo maderas húmedas, ¿sí? Mala calidad. De mala calidad, claro, o que no están óptimas para, ¿no? Ahí lo que les comentaba, ¿no? No hay energía eléctrica, ¿sí? Entonces las mujeres necesitan este otro tipo de energía. Pero a propósito de nuestras crisis climáticas y a propósito de todos los que hemos visto en este tiempo, también son las mujeres, ¿cierto?, instalando este enfoque de género, mirando estas desigualdades, ¿cierto?, que la mayoría de las víctimas, ¿cierto?, a propósito de los desastres naturales, como inundaciones, sequía extrema, los tsunamis, ¿cierto?, los desastres naturales y los desastres climáticos. La mayoría de las mujeres son afectadas, y yo aquí les traigo una cifra. Por ejemplo, yo trabajaba en Oxfam, que es una de las fuentes que yo les pongo ahí, y me tocó, digamos, no estar en Indonesia, pero estar dentro de un grupo, ¿cierto?, de colegas que estábamos mirando lo que estaba pasando durante lo que fue el tsunami en Indonesia, y nos llegaban estas cifras, ¿no?, de que la mayoría de las mujeres, y aquí está nuevamente el rol de género, murieron en el tsunami porque no sabían nadar. Porque el horario en el que fue el tsunami en Indonesia era como el horario de almuerzo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces la mayoría estaban en sus casas preparando comida. Entonces por eso murieron, ¿sí? Porque les pilló la ola encerrada en sus casas, no estaban trabajando, ¿cierto?, en la ciudad, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y aquí otros datos más, ¿cierto?, que tienen que ver con lo que contribuyen, ¿no? Las granjas de los países en desarrollo, ¿cierto?, están dirigidas por mujeres, ¿sí? Y esto es lo que yo les comentaba hace un rato, ¿no? Que de alguna manera cuando tuvimos nuestra COP, que es la conferencia, ¿cierto?, sobre medio ambiente que se hace a nivel global, bueno, ya han sido 2 oportunidades durante estas conferencias internacionales donde se le ha dicho, ¿cierto?, a la comunidad internacional y a los estados que tiene que haber mayor participación de mujeres delegadas. Y cuando hablamos de mujeres delegadas, no solamente estamos hablando de las mujeres
que son parte de la institucionalidad o del Estado, ¿cierto? De la institucionalidad pública, sino que la COP también tiene un espacio para la representación de la sociedad civil, donde también, digamos, se debiesen disponer de recursos desde lo público para poder participar. ¿Dudas? ¿Consultas? No se queden con ninguna duda. Reclamos también pueden haber. Antes que nos despidamos, porque ya como que se me pasó volando, ni siquiera sé si estoy en el tiempo. Está interesante, muy entretenido. Dígame. Son las 7 de la tarde, no sé, ahí si alguien me puede ayudar, no sé si está Jenny, Nicole, si estoy pasada en el tiempo, si tenemos un rato más para poder intercambiar ideas, consultas. ¿Dudas que le hayan quedado, algún concepto que se le haya quedado así como más allá? ¿Profesora? ¿Mónica? ¿Sí? Nicole por acá. Sí, bueno, primero que todo agradecerle por la clase. Igual se pasó volando, yo igual estaba atenta ahí escuchando la diapositiva, toda la información. De hecho, saqué pantallazo y fui también nutriéndome como coordinadora de la Oficina de la Mujer para poder ir generando también un catastro también y tener este diagnóstico que nos entregó con cifras súper significativas. No sé si hay alguna mujer que tenga alguna consulta, alguna duda, alguna también. Felicitaciones para la profesora que ha sido también súper dinámica para poder explicar. Pero igual tenemos un poco de tiempo, no sé si le queda contenido o vamos con el espacio de poder ir retroalimentando también. Yo creo que estamos en un espacio en que pueden hacer más preguntas, a lo mejor, no sé si Catherine o alguien más quedó con alguna duda respecto de algunos términos o a lo mejor alguna reflexión que podamos compartir respecto de la situación de las mujeres en este momento. Yo sé que hay un tema que en general, cuando hablamos de desigualdades, y de discriminaciones, ¿cierto? Es bastante rudo, que tiene que ver con violencias, por ejemplo, ¿no? No sé si tienen dudas respecto a aquello. Podemos conversar también sobre eso. Por mientras, igual que no sé si me da el espacio para poder dar una información, voy a enviar ahora al chat un link de un formulario Google donde se va a tomar asistencia también, así que es súper importante que puedan ir registrándose cada una de las asistentes, y también donde va a ir una pequeña evaluación. Así que es súper importante para que estén atentos, para que lo puedan ir, antes de que cerremos esta jornada, puedan ir respondiendo también en paralelo el link que voy a compartir a continuación. ¿Ahí en el chat? ¿Sí? ¿O se los va a mandar? Lo voy a compartir ahora en el chat. Ah, perfecto. En el chat o al WhatsApp. Ahí veamos que llega. Si no llega al chat del Zoom, va a llegar seguramente al grupo de WhatsApp que tienen compartido. Es súper importante la evaluación, más allá de que sea, digamos, una evaluación hacia este primer módulo y hacia la exposición, pero también le da pista a las próximas profesoras y docentes, ¿cierto?, talleristas, de qué mejorar o qué reforzar, ¿cierto? Así es que, no sé. ¿Luisa? Luisa levantó la mano. Abra micrófono nomás, porque yo parece que no puedo. No puedo. No, fue sola la mano. ¿Quiere hacer una pregunta? Reflexionar. No, ya. Ahí sí. No puedo creer que no tengan más comentarios, ni dudas, ni nada. Podemos hablar del partido. Nicole, usted me indica. ¿Qué hacemos? ¿Cortamos acá?
No, no quiere cortar. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda, señora Luisa? ¿Levantó la mano? Ahí sí. Sí, pero dice que no puede abrir el audio. Esa me la impresión, ¿o no? Ahí sí, ¿no? Ahí estoy dando acceso. Ahí sí. Ahí sí, a ver. Evelyn, no, no puede abrir. Pero Luisa, ¿puede dejar la pregunta o la consulta en el chat y la leemos? Tampoco. Mientras tanto, por acá, tomen el audio nomás, saquen el audio. Ahí sí, ahí están surgiendo las preguntas. A ver, déjame ver si te puedo ayudar también a Sí, ver las porque yo no les preguntas. puedo... Espera. Evelyn, abre el micrófono. ¿Puede abrir mi micrófono, Evelyn, o no? Ahí sí, ahí creo que lo abrió. No, yo la veo ahí, Evelyn, con el micrófono silenciada y yo no tengo posibilidad de abrir todos los micrófonos. No está dentro de mis atribuciones. Ahí estoy solicitando abrir Ahora el micrófono. Ahí sí. Ahí sí, ya. ¿Abrió el micrófono, no? Ahí sí. No, pero se cerró. A ver, voy a dejar de Ahí. ahora, ahora se escucha, parece. Ok, Sí. ahí sí. ¿Sí? ¿Quién está ahí? A mí me abrieron, a mí Ah, Sí, Oye, no, silenciar. Luisa. quiero darle las gracias a la profesora por su temática de educarnos, que es una forma práctica, asequible, no con tanto tecnicismo, porque a veces cuando tomamos curso, participamos, nos ponen muchas trabas también en bajar esa información que nosotros estamos hambrientas de conocimiento, de saber, y nos ponen mucho tecnicismo que nosotros no manejamos. Entonces agradezco a la profesora porque muy buena su exposición y eso es lo y me gusta que hayan habido hartas mujeres de mi comuna porque tenemos que ser más las mujeres que nos empoderemos en nuestro espacio y podamos trabajar. Entonces, eso, felicitarla a cada una por el interés, porque como mujeres y todo, tenemos que empoderarnos en nuestro territorio y de entre todas formar redes. Así que muchas gracias. Eso quería. Muchas gracias, Luisa. Y Luisa tiene toda la razón. Piensen ustedes lo que ha sido estos últimos 2, 3 años. Si no hubiesen habido esas redes de mujeres, yo sé que se habla mucho del movimiento mujeres, del movimiento feminista, y uno como que no logra decir dónde está, quiénes son, conoce algunas coordinaciones, pero lo que dice Luisa es clave. O sea, el trabajo colaborativo que han realizado las mujeres, el trabajo colaborativo que han hecho las mujeres en torno, por ejemplo, a la convención. O sea, de verdad que le han puesto un sello democrático, ¿cierto? Distinto a las prácticas tradicionales de hacer política, y eso es un aporte. Y yo no quiero esencializar, ni quiero decir que las mujeres somos lo más bonito y bueno del mundo mundial, ni nada de eso, pero ese trabajo colaborativo entre las mujeres constituyentes de la convención, particularmente, no quiero caricaturizar, pero particularmente las que fueron parte de movimientos sociales, ¿cierto? Que estuvieron parte de la revuelta, le han hecho una construcción democrática distinta. ¿Anita? Los que salimos a las calles. Claro. Están dando lecciones en términos de política democrática, y yo con esto creo no estar exagerando. Yo se le hice muchas claras, muchas gracias, bastante clara. Y hay, Nicole, hay varias que dicen que tienen problemas para abrir el link. Estoy solucionando ese tema. Ya. Estamos en eso. Ya, muy bien. Margarita, Anita, Rosa, ahora que están ahí
no están silenciadas. Pantalla abierta. Sí, con micrófono abierto. Bueno, ¿Sí? también agradecer, me encantó la charla, capacitación, había términos que no conocía y me gustó mucho. Muchas gracias, profe. Muchas gracias, Margarita Rosa. Romina también. A ver si no me pilla la tecnología. ¿Me escuchas? Muy bien, le escuchamos. Ya. Bueno, agradecer fue medio cortado mi primera clase porque como yo les explicaba, venía viajando a Los Ángeles, entonces de repente me tomaba, de repente no me tomaba, después llegué a Concepción, se me descargó, volé a la casa, así que traté de sacarle pantallazo a todo. Pero igual me pareció súper interesante, incluso la lámina que pusiste de las 4 personas que tenían que examinar poco menos las leyes, que eran hombres. Yo dije, para mí es chocante porque yo no puedo opinar de un parto, de un aborto si no lo he vivido, yo no puedo opinar de un femicidio si es el hombre, como tú decías, la mayoría que hace los femicidios. No puedo opinar algo relacionado con una mujer. O sea, la opinión tiene que ser parte de la vivencia y la decisión de las leyes tiene que ser parte de lo que tú vives para poder opinar. ¿Te das cuenta? Entonces igual yo creo que hubo mucho tiempo donde el hombre llevó aquí a la cabeza y la mujer fuimos como sometidas. Nos ha costado salir adelante, han habido muchas muertes de mujeres que han tratado de salir, estamos en estos momentos viviendo algo terrible, que es en estos otros países donde la mujer que por suerte pudo estudiar, en Pakistán ahora ya no lo puede hacer. Entonces, igual es interesante que nosotros que tenemos esta oportunidad de poder aprender, de poder enfocarnos, de poder luchar aquí a lo mejor a distancia por ella, oye, fenomenal. Creo que el curso ha sido, pero maravilloso. Hay muchos términos que uno a veces no maneja, uno es como autodidacta de ser dirigente social de algo, pero hay muchas veces que hay términos que no maneja. Y con los términos que puede manejar, puede enfrentar la situación con otra persona cara a cara y decir, no, estoy así acá porque yo sé esto y esto otro. Entonces, para mí, fabuloso, fuiste muy clara. Y como te digo, a pausa, pero ya después voy a retomar todo lo que pantallé. Eso. Muchas gracias, Rosa. Quizá ahí después Jenny y Nicole van a poder aclarar eso, a lo mejor van a tener el material a disposición. De lo que decía Rosa, un par de cosas. Uno tiene que ver con esto de cómo los movimientos, y particularmente el movimiento mujeres y el movimiento feminista, ha politizado el tema de la experiencia, ¿sí? La experiencia por mucho tiempo fue como este mundo de la emoción, de lo subjetivo, ¿cierto? Y no fue una manera, digamos, de ir politizando también las discusiones, ¿sí? Y yo creo que ahí también hay otro aporte desde estos movimientos, ¿cierto?, de politizar y darle valor, ¿cierto?, al tema de la experiencia. Y lo otro que planteaba, que tiene que ver con nuevamente rescatar, ¿cierto?, esta idea del trabajo colectivo y de los tecnicismos o de estas palabras, pero recuerden cómo partimos. Planteamos ahí un par de preguntas y ustedes fueron, en el fondo, construyendo la definición, ¿sí?, poniéndole carne a estas palabras, pero en el fondo las construyeron ustedes, ¿sí?, con estas diferenciaciones, con estas palabras que podían sonar como medias anecdóticas, ¿cierto?, o muy cotidianas. Bueno, todo eso es parte de estos conceptos que fuimos mirando también, ¿no?, que tienen que ver con la equidad, con la igualdad, con la discriminación, ¿cierto?, con la división sexual del trabajo. Ustedes lo tenían mucho más claro, aunque no le hayan puesto el nombre que dice el diccionario, por decírselo de alguna manera, pero ustedes construyeron esos conceptos. Romina, no sé si alguien más quiere tomar la palabra. Acá nos dice Nicole, Jenny, que están pudiendo acceder al link que les compartieron en el chat. Al menos desde mi parte encontré súper bien explicada la clase. Las temáticas son súper atingentes al tema y bueno, siempre todo tiene una linealidad de lo macro a lo micro y encuentro que va súper bien. Yo estoy haciendo mi tesis de trabajo social en violencia hacia la mujer, he hecho otros cursos también de violencia hacia la mujer, así que estoy empapadísima del tema y me encanta que más mujeres se empoderen y comiencen a llevar a la realidad la temática, que ya deje de ser una temática que esté oculta y que se siga, ¿cómo se llama esto? Se siga
como invisibilizando a la mujer, que es la que lleva el rol y es el que es la jefa de hogar, es la mujer que lleva realmente el sustento al hogar más que monetario, que deje de ser el hombre el cajero automático y la mujer la asesora del hogar, porque prácticamente eso era el matrimonio antiguamente, un contrato entre un cajero automático y una dueña de casa. Ahí hay una imagen potente ahí, ¿no? El cajero automático, esta cosa estática, fría, metálica, ¿cierto? Como sin emociones. Así es que se está trabajando. Ahí yo creo que hay cambios todavía que hay que dar respecto justamente para que saquemos esas imágenes también y podamos ir teniendo otras proyecciones, ¿no? Anita, Margarita. Bueno, yo quiero dar las gracias a usted y a todos los que han hecho posible esta oportunidad. Realmente hacía falta y tampoco me lo esperaba haber quedado una de las seleccionadas para ser partícipe de ello. Bueno, yo ¿Le quedan 8 módulos? Me manejo más. Yo soy activista en redes sociales. Pero de todo un poco. No sé. Muchas gracias. Esto ya para terminar de rellenarles. A propósito de este tema de lo colectivo que han ido conversando y de establecer estrategias como colaboradoras entre ustedes, van a tener un trabajo con nuevas tecnologías, con tecnologías de la información y de la comunicación, que quizá ustedes lo van a poder trabajar en términos individuales, ¿cierto? A propósito de emprendimiento o de organizaciones que ustedes lideran o trabajan, pero también piénsenlo como las tecnologías de la información y de la comunicación como una oportunidad de desarrollar estrategias colectivas. Y ahí yo se los planteo que piensen, por ejemplo, en todo lo que significó esto del movimiento Me Too, por ejemplo, ¿no? O de a mí también me pasó, ¿cierto? Todas estas denuncias que hubo como globales en todos los países en su momento por temas de violencia, eso lo posibilitaron las nuevas tecnologías, las tecnologías de la información, de la comunicación. Esa fuerza política, ¿cierto? Para decir, hablar, cuestionar, ¿cierto? A las sociedades se hizo a través de Twitter, a través de Facebook, ¿cierto? De Instagram. Entonces también piensen cuando estén en ese módulo, en esa estrategia colaborativas, colectivas en términos políticos que pueden hacer con esta tecnología también. Y ya no relleno más. Hay que atreverse y hay que perder el miedo. Hay que perder el miedo porque ya no estamos más solas. Exacto. Jenny dice que no puede abrir su micrófono. Jenny, yo no le puedo ayudar. Esto ha sido terrible. No tengo yo esa... Nunca tuve ese poder yo de abrir micrófono. ¿Pero usted me escucha a mí? Anita, yo sí la escucho, sí. Ya. Y Nicole también la escucho, pero yo no puedo abrir todos los micrófonos, por ejemplo. Es que le pregunto porque yo le había hecho una acotación, le había dado las gracias por toda por esta oportunidad. Y a la vez le mencioné que, bueno, participo en varias agrupaciones, pero soy activista en las redes. Ah, maravilloso. Muchos años. Se me cortó esa parte, yo intuitivamente dije esto otro recién. Y me sentí mal porque pensé de que me habías ignorado. No, se me tiene que haber cortado, absolutamente. No le escuché esa parte de activista en las redes sociales. ¿Y podemos decir en qué redes?
En Facebook, 5.000 contactos. O sea, tiene una página. No, 5.000 contactos en Facebook. Ah, yo me quedé en otra época. Entonces, lo que pasa es que cuando uno crea un perfil, tiene un límite de número de amistades. Tengo 4.000, casi 5.000 personas. Muy bien, y ahí va informando, compartiendo Solamente todo. personas políticos, mucha gente política, gente conocida, pública, Muy bien. nacionales, gente del... Eso es lo que coincidentemente, porque esa parte no se la escuché, hablábamos, ¿cierto? Cómo hacemos uso de esas nuevas tecnologías justamente para su trabajo político, su actividad política. Y ya la googleé antes de entrar. Me googleó, muy bien, eso me encanta. Claro, me parece extraordinario. O sea, nos tienen a todos identificados ya. Y yo que hago todo lo posible por pasar como por clandestina, ya, muy bien. Me parece excelente ese trabajo. Muy bien, Anita, eso. ¿LinkedIn? Sí, no lo ocupo mucho, pero está bien. Te busqué toda tu trayectoria. Muy bien, muy bien. Aunque usted es lo primero que le pregunto a los estudiantes de periodismo en la Diego Portales. ¿Me buscaron en Google, sí o no? Porque uno tiene que informarse de quién tiene adelante. Me parece excelente ese ejercicio. Muy bien. Siempre lo hago. Muy bien. Lo que nos posibilita las redes ahora. Justamente. ¿Estamos Y en entonces? pandemia, creo que estamos fue en... importante, en pandemia fue muy importante esto, la conectividad virtual y todo. Lamentablemente Sí. a algunos favoreció y a otros no, porque nosotros como Red Nacional de Humedales teníamos nuestro 5º encuentro y nos tocaba en Arica, así que no pudimos cabo. Tuvimos que hacerlo virtual, entonces no es lo mismo, para nosotros nos jugó en contra, pero sí la conectividad es buena. Sí, es verdad lo que dice Luisa. Nos ha posibilitado conectarnos, incluso mediante fronteras, pero sí, pasa algo también que uno como que le gusta verse, abrazarse y tener... Piel. Sí. Sí, a nosotros también. Yo pertenezco a una junta de vecinos y nosotros tenemos un Facebook y redes sociales y la utilizamos bastante en época de pandemia para ayudar a la gente, para diversas actividades. Estuvimos todo el tiempo permanente trabajando, así que realmente esto es una bendición poder tener una reunión sentada cómodamente en tu escritorio en la casa. Fantástico. Así que súper rico haber tenido esta charla y haber compartido con todas las compañeritas de este taller. Gracias, Mónica, muy interesante tu curso. Muchas gracias, Margarita. Muchas gracias, Jocelyn. Ahora sí, Nicole. Ya, ahora sí. Bueno, estamos en la hora, estimadas. Ha sido una jornada muy provechosa, donde se ha compartido harto conocimiento. Les quiero recordar también que puedan, las que no han completado el formulario, que puedan completar la evaluación y también registrarse para completar asistencia. Así es que nos vemos el próximo jueves con otra jornada de esta Escuela de Participación Política y Ambiental. Así que muchas gracias, Mónica. También agradecerte en nombre del equipo de la Oficina de la Mujer, también como de parte de la Municipalidad de Hualpén, el compromiso y también la adherencia a este proyecto de formación política y ambiental para mujeres de Hualpén. Así que muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Un placer, un honor además. También comentarle que va a quedar, bueno, esta clase quedó grabada, así que la vamos a poner a disposición, yo creo que mañana durante el día en una plataforma, entonces vamos a dar mayor información a través del grupo de WhatsApp que tenemos y también lo compartimos a través de correo electrónico con las profesoras. Súper, gracias. Que tengan buena jornada. Gracias. Igual, que estén muy bien. Muchas gracias, chao. Mónica. Te pasaste. Gracias, Jenny, un abrazo. Marta ahí también, futura profesora, así que para que lo tengan ahí. ¿Verdad? Sí, así que... Solo vine a mirar. No, Marta, muy bien. Gracias a todos. Un abrazo. Chao, chicos. Chao, muy bien. Luego.